Me emociona compartir con la industria las novedades de CLR, una de las empresas más respetadas del sector de ingredientes cosméticos. Recientemente acaban de pasar y suceder muchas cosas, así que les traemos esta entrevista para compartirles sobre la nueva ciencia celular, nuevas certificaciones y mucho más. Bienvenido, Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Es un lujo tenerte nuevamente aquí. Gracias, Vanessa, a vosotros por vuestro tiempo y encantado de volver a hablar de los nuevos estudios, de los nuevos activos que tenemos en CLR y de todas las novedades que os podemos aportar. Bueno, CLR ha relanzado recientemente dos de sus ingredientes estrella. ¿Por qué este relanzamiento justo ahora y qué tan populares eran hasta ahora? ¿Qué pasó? Fundamentalmente hemos, como comentas, relanzado dos activos que son relativamente bastante bien conocidos en el mercado, en el sentido de que son ya años que trabajamos con ellos en el mercado, aprobados por algunas industrias realmente grandes o clientes. Uno sería nuestro Phytosan K, en el cual hemos lanzado ahora una nueva versión que se llama Phytosan New Age, sobre todo la parte más importante es que no contiene feroxitanol, así que nosotros eso nos va a dar un punto positivo respecto a certificaciones actuales, requerimientos por parte de los clientes, es decir, una vez más nos hemos ido amoldando a lo que va requiriendo el mercado y como consecuencia hemos presentado esta nueva alternativa a la antigua versión de nuestro Phytosan, ¿no? Y el segundo pues va a ser nuestro MPC, que hemos presentado en nuevos estudios porque creemos que es un activo que, aunque se está trabajando mucho, aunque es un activo bastante histórico de CLR, aún tenemos bastante más potencial, podemos seguir trabajando más y llegar a más clientes para mejorar sin duda la aplicación final y el resultado de su. Y bueno, ¿y de qué se trata esta nueva versión de Phytosan New Age? ¿Qué significa para la industria? Bueno, realmente algo muy importante, ¿no? Porque lo que va a hacer Phytosan New Age es trabajar específicamente sobre el envejecimiento. Nosotros decimos muchas veces que incluso desde CLR tenemos muchos activos para trabajar el envejecimiento. La diferencia entre ellos es cómo vamos a trabajarlo. En este caso nosotros vamos a, por ejemplo, con nuestro Phytosan, potenciar la producción de una proteína muy específica que se llama la P53, que es una proteína bien conocida por el sector farmacéutico, el sector medicinal en cualquier caso, porque es la proteína que, por resumir, evidentemente, quede claro que es un resumen, pero va a diferenciar cuando nosotros tenemos un problema de replicación de nuestro ADN, el proceso de replicación del ADN. Cuando tenemos un problema ahí, es capaz de diferenciar si ese problema se puede resolver y como consecuencia resolverlo, o por el contrario, esa célula ya no va a ser funcional y tiene que morir, proceso de apoptosis, ¿no? Lo que hacemos nosotros con Phytosan es potenciar la producción de esta proteína y como consecuencia dar mayor, digamos, facilidad o en cualquier caso conseguir reducir los problemas que van a causar el envejecimiento de nuestra piel. Como uno de ellos es fundamentalmente, ya digo, esta proteína P53. Luego también trabajaríamos con otras proteínas como la P14ARN, que se llama, que esa va específicamente a trabajar por lo que tiene que ver o está muy relacionada, digamos, con los tumores, con el cáncer. Entonces también trabajamos con esa proteína. Por lo tanto, ya digo, es un activo que lo que va a hacer va a ser potenciar la reducción de los problemas en el proceso de replicación del ADN, problemas que pueden medir por muchísimos diferentes factores y como consecuencia reducir el envejecimiento de la piel. Qué interesante. Y como MPC, ¿cuál es la función exacta de este Milk Peptide Complex? Bueno, pues como bien has nombrado, viene de las proteínas de la leche, ¿no? Tienes una carga muy potente de proteínas de la leche que lo que va a hacer va a ser trabajar con factores de crecimiento, que se llama. ¿Eso qué quiere decir? Que estimula la producción de diferentes factores a nivel celular, a nivel de algún tipo de célula en concreto, para aumentar la producción de colágeno, de ácido hialurónico, de elastina, etcétera. Es decir, es un poco, como decir, algo muy potente para aplicar en alguna parte muy específica de nuestra piel y como consecuencia, pues mejorar, por ejemplo, la suavidad. Recordamos siempre que muchas veces la mejora de la suavidad quiere decir una reducción de arrugas, que de hecho también nosotros tenemos estudios de reducción de imperfecciones en la piel, etcétera, ¿no? Entonces ya digo, MPC es algo muy potente, es uno de los pocos o prácticamente el único activo que tenemos que es en polvo, pero no hay ningún problema de solubilidad y como consecuencia, ya digo, es una aplicación muy específica pues para aumentar la calidad de nuestra piel, términos de producción de colágeno, elastina, ácido hialurónico,
etcétera. Nosotros invito siempre a nuestros clientes, a los oyentes, si alguien tiene interés en saber más, porque lo estamos explicando de una forma muy interesante, como con similitudes con la arquitectura, y es como un arquitecto de nuestra piel, pues dar consistencia, dar una arquitectura mucho más consistente a nuestra piel. Qué bueno. ¿Y qué tipo de cosméticos se pueden formular con este tipo, con los dos? Con MPC y con el otro. Pues, como siempre, en principio, cualquier tipo de fórmula, desde crema de día, crema de noche, incluso nosotros muchas veces lo decimos para durante el día, estamos expuestos a agresiones externas, a problemas que van a traer problemas a nuestra piel y como consecuencia envejecimiento de la misma. Fitosan podría ir tranquilamente en cualquier crema, también de noche, pero por supuesto una crema de día, incluso una crema solar, a la hora que, a la vez que nosotros estamos recibiendo agresión externa por parte de la radiación solar, trabajando con Fitosan, vamos a reducir ese daño, ¿no? MPC de la misma manera, incluso, por ejemplo, quizá MPC podría ir más dedicado, pero esto quizás sea un consejo como tantos otros, a algo pues como un serum, algo mucho más concreto, pero una parte específica de nuestra piel. Pero para cualquier tipo de aplicación, una vez más, invitar a todos nuestros clientes o oyentes a que vayan a nuestra página web y ahí tienen ya ejemplos formulativos con estos activos y otros de nuestro portafolio que sin duda les van a ayudar para empezar a trabajar con ellos, ¿no? Sí, cuando vi MPC en el lanzamiento me llamó la atención porque una de las tendencias que estamos viendo, que están viniendo de Asia hacia Latinoamérica, son los productos realizados con lácteos, ¿no? De hecho, detectamos una marca para el cabello que nombra la leche, que viene proveniente de la leche, y ustedes tienen otros productos que también, como el kefir, y provenientes de todo lo que es, pero vegano, y que también sigue esta tendencia y me parece súper interesante para el mercado justamente ahora. Sí, sin duda. La verdad es que es muy interesante hablar del tema de vegano, ¿no? El interés de los clientes por parte de clientes derivados de la leche, como tú has dicho, de fórmulas derivadas de la leche, como tú has dicho, o incluso que tengan un poco digamos, una visibilidad aparente de lo que sería una botella de leche, y hay muchísimas fórmulas, no voy a nombrar otras marcas, pero muy conocidas en el mercado, ¿no? Entonces, a la vez que hay un interés por trabajar con fórmulas veganas, etcétera, sigue habiendo un interés por las proteínas de la leche, porque son fundamentales para nuestro organismo y también para nuestra piel. Los factores de crecimiento, ¿no? Que estamos comentando o que estaba comentando cuando hablaba de MPC. Entonces, sí, MPC no es vegano, no es un activo vegano, pero sin duda, en cualquier caso, ha tenido históricamente muchísimo interés. Muchísimos clientes importantes lo han utilizado, y en cualquier caso, si hay alguna forma o hay alguna fórmula donde no sea realmente importante en la certificación vegana, MPC va a trabajar sin ningún problema. Pero bueno, de todas formas, comentar lo que comentas tú, dar también a nuestros clientes que el cliente final, en cualquier caso, aunque las certificaciones veganas son muy importantes, en cualquier caso, muchos de ellos, pues bueno, están abiertos a trabajar con fórmulas derivadas de la leche. Sí, porque están siguiendo una tendencia sobre lo relacionado a los ingredientes conocidos, comestibles, y hay ciertos consumidores que asocian lo que podemos comer con algo bueno para nuestro cuerpo, y entonces viene asociado con eso, no más allá de que sea vegano o no. Me parece súper interesante porque, como siempre, están siguiendo tendencias. Tengo más preguntas, muchas en realidad. A ver, ¿cómo trabaja Fitosan New Age? O sea, es decir, ¿cómo es que es el guardián del genoma, como nombraste antes, sobre cómo es que logra trabajar con la proteína P53? ¿Cómo es ese funcionamiento? Bueno, pues lo que estaba comentando, a través de un proceso de fosforilación, eso es un poco más largo de contar, pero en cualquier caso, digamos, por hacerlo breve, lo que hacemos es aumentar la producción de diferentes proteínas, sobre todo, por ejemplo, la P53, que, como has comentado, son las que se denominan muchas veces las guardianes del genoma, que son las que van a identificar un problema cuando hay un problema en el proceso de replicación del ADN, que como consecuencia va a traer problemas a nuestra piel. Son capaces, esta proteína en concreto, de identificar el problema y de resolverlo, decidir cómo resolver el problema, o, como digo, ir directamente a apoptosis, que en cualquier caso a veces es favorable también para nosotros, en el caso cuando las células ya no sirven, ¿no? O cuando ya tienen mucho daño acumulado. Entonces, Fitosan lo que hace es trabajar, entre otros factores, aumentando la producción de esta proteína, y como consecuencia, pues poder trabajar sobre directamente la genética o el genoma, el proceso de replicación del ADN, y como consecuencia protegernos respecto a este tipo de agresiones externas
y como consecuencia, pues mejorar la suavidad en nuestra piel, mejorar o reducir la aparición de arrugas, etcétera. Muchas problemáticas de nuestra piel. Qué interesante. ¿Y para los formuladores existe alguna dosis concreta para Fitosan y otra para MPC o las dosis dependen del tipo de producto? Bueno, ahí dependería también un poco del tipo de producto. En nuestra página web van a encontrar muchísima información respecto a esto. Nosotros Fitosan lo aconsejamos o tenemos estudios del 2 al 5%, mientras que en MPC tenemos estudios al 0,5%. Recordar que MPC es un polvo, por eso la diferencia entre dosis, ¿no? De 2 a 5 con Fitosan, 0,5 en MPC. Evidentemente el tema de dosis es algo que nosotros lo que decimos siempre es que son las dosis a las cuales nosotros hemos realizado los estudios. Es decir, a este porcentaje funciona así. Luego está evidentemente al cliente final, al cliente, es decir, a los productores de fórmulas finales, de elegir la dosis que ellos consideren oportuno. Evidentemente, muchos de estos activos pueden tener incluso sinergias entre ellos. De hecho, nosotros aconsejamos trabajar incluso con algunos activos nuestros conjuntamente y pues quizá la dosis puedan variarla un poco en base a eso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la recomendada de Fitosan sería de 2 a 5% en fórmula final y MPC 0,5%. Sí, y además, si tienen dudas en la formulación, siempre pueden contar con ustedes y ayudarlos en mejorar esa formulación, ¿verdad? Claro, nuestro laboratorio está siempre abierto a hablar con cualquier cliente o en cualquier caso ayudarles, pero repito que ya como primer contacto ir a nuestra página web y ver todas las fórmulas. Nuestra página web es completamente gratuita, no necesita registro. Pueden ir allí, ver todas las fórmulas que ya tenemos publicadas con estos y otros activos y empezar a trabajar con ellos. Bueno, Francisco, primero felicitaciones por el reciente estatus EcoVadis Gold. Nada menos que Gold confirma el compromiso de CLR con la sostenibilidad. Esto nunca te lo pregunté y sé que es parte de un esfuerzo operativo enorme. ¿Y cómo es que utiliza CLR la energía solar en esta producción y, bueno, la consecuencia de tener este nuevo estatus? Que, bueno, que cada año lo siguen renovando, ¿no? Sí, bueno, para nosotros evidentemente la sostenibilidad es muy importante, no solo la producción de activos, sino hacerlo de la forma más ecológicamente y sostenible posible. Nosotros, por ejemplo, en toda la parte de la producción de CLR, las nuevas oficinas que están en el sur de Berlín, o la salida de Berlín hacia el sur, toda la parte, digamos, del techo está cubierta con placas solares que aproximadamente recogen el 50% de la energía que CLR necesita para trabajar. Así que es una parte muy importante del consumo energético. Nosotros, digamos, nos podemos abastecer nosotros mismos con tomando la energía solar, ¿no? A través de las placas solares. Así que bueno, ese entre otros muchos factores que CLR trabaja siempre para reducir la huella de carbono, para reducir o para aumentar la sostenibilidad de nuestros productos o de los procesos de producción. Sí, como por ejemplo el de la chirimoya, ¿no? Que es un producto también de alguna forma reciclable que ayuda al medio ambiente y eso aporta a la sostenibilidad. Qué bueno, me encanta. Hoy en día como comentaste, la NonaSense viene de un proceso de súper reciclaje, que ahí compramos solo el desecho, pero por ejemplo Fitosan, que viene de la soja, viene de un proceso también sostenible de una plantación que tenemos en Austria y es un proceso totalmente sostenible de recolección de la soja. Dinos este año, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿En eventos presenciales, no presenciales? Bueno, evidentemente, además de muchos eventos que estamos organizando con nuestros distribuidores, que siempre invito a todos los clientes que puedan estar interesados, que vayan a buscar quién es el distribuidor en cada región y vean los eventos que estamos organizando con ellos, además de todos los webinars que vamos a ir haciendo durante este año 2026, también con vuestro apoyo. Por supuesto, el evento del año es siempre el In-Cosmetics, que será aproximadamente en un mes, a mitad de abril, en París este año, volvemos a París, y además de hablar de estos dos activos que hemos relanzado, vamos a presentar algo nuevo, un nuevo activo allí. De momento no puedo decir mucho más, pero que sepan los clientes que el que quiera venir está invitado a nuestro stand, el 3G30, me lo he apuntado aquí, stand 3G30. Así que todo cliente que quiera venir a nuestro stand a visitarnos están invitados y podremos hablar, además de estos, de otros activos de nuestro portafolio y, por supuesto, del nuevo. Felicitaciones, Francisco, porque además
Algo que me llama mucho la atención fue el récord que tuvimos en el último webinar. Les vamos a compartir el acceso para que puedan anotarse y acceder fácilmente a los próximos webinars de este año. Han superado la cantidad de profesionales y esto para mí, por lo menos para mí, y lo digo yo, desde mi conocimiento, que sucede porque no solo son un proveedor de activos, sino que pasaron a ser una autoridad intelectual en la industria, déjamelo decir. Así que felicitaciones también por eso. Bueno, gracias. CLR ha sido siempre una empresa referencia en el mercado cosmético. Creo que también es bueno recalcar o recordar que este año 2026 hace 100 años de experiencia en la producción de activos cosméticos, que bueno, es algo creo que da mucho renombre, ¿no? Una empresa familiar, en cualquier caso, con 100 años de experiencia, es algo muy interesante. Este año 2026 cumplimos 100 años y bueno, sí, confirmar que CLR ha sido siempre una tendencia y sigue siendo a la hora de una empresa que va siempre con las innovaciones en el mercado cosmético. Entonces, pues bueno, creo que es una buena forma de seguir las tendencias siguiendo un poco CLR, lo que nosotros contamos, los tipos de producto que hacemos, y eso creo que puede ser muy útil para el cliente, pues para poder ir, ¿no? Estando siempre con todas las innovaciones del mercado. Sin duda, sin duda. Después de 100 años, si no aportan un gran conocimiento, y eso es lo que sucede y se nota y se ve en cada evento y en cada webinar. Así que gracias por tu conocimiento científico que aportan siempre nuestra comunidad y la industria, que además tanto lo necesitan. Gracias, Francisco. Gracias, Vanessa. Si vas a participar en el InCosmetic Global de París, no podés dejar de pasar por el stand de CLR 3G30. Fácil, 3G30. ¿Y por qué tienes que estar ahí? Porque van a estar lanzando un nuevo ingrediente espectacular sobre una tendencia y algo que el mercado está demandando. Así que no puedes dejar de estar ahí. Y si no puedes viajar y no vas a poder estar ahí, no te preocupes, porque en Cosmetic Latam te traemos toda la exclusiva aquí en nuestro portal. Si quieres seguir descubriendo estas innovaciones de CLR y muchas otras más, te comparto la lista de reproducción donde vas a encontrar muchísimo más contenido de otros ingredientes innovadores. Y si te interesa probar este ingrediente, te dejamos el enlace para que pidas una muestra ahora mismo y un representante se ponga en contacto contigo para innovar en tus próximas formulaciones.